Buenas tardes. ברוכים הנמצאים, ברוכות הנמצאות. Pues después de un ratito que no había clases, por concepto de vacaciones, estamos de regreso con gusto. Nada más que el tema de hoy es un tema de, obviamente, los días de Ben HaMetzarim. Estamos cerca de Tisha B'Av, esperando que de aquí a Tisha B'Av se convierte los días a que sean días de alegría. Mi ma'amin bebiat HaMashiach, b'chol yom machake lo sheyavo. O sea, estamos esperando, y más en estos días. Ustedes saben que el mes es Menachem Av. Menachem Av porque por un lado es el mismo mes de Av, del Jurban, de la tristeza, pero dentro del mismo mes tenemos el consuelo porque tenemos la Kabbalah, la tradición de que Mashiach muy probable que venga justo en estos días de Menachem Av. Y Tisha B'Av más todavía. El día de Tisha B'Av es un día que por toda la tristeza no decimos Tajanun en la tefila. O sea, no hacemos Nefilat Apayim. Aparte, hay otros símbolos que parecen de alegría. Slichot no se dice Nefilat Apayim, no hay Tajanun. ¿Por qué? Porque Kara Alay Moed, dice el pasuk. Ese día también es un medio Moed. ¿Por qué? Porque sabemos que en un futuro se va a convertir en alegría. Bueno, una de las cosas que tal vez hay que enfocar y hay que hablar sobre ellos es qué pasó en Am Israel. ¿Por qué cuando realmente sucedió el Jurban sabemos que el luto, la tristeza era tan grande que hay, lo que dicen sus sabios, lo que está escrito es de que Kohanim, Pirjei Keuna, jóvenes Kohanim, se echaban al fuego de los romanos, se quemaban, preferían morir y no ver el Beit HaMikdash destruido. O sea, el luto era tan grande que no se podía entender cómo vamos a poder seguir viviendo sin Beit HaMikdash. Y hoy, vivimos con Beit HaMikdash, sin Beit HaMikdash. Está muy difícil encontrar gente que realmente esté llorando, esté en luto, esté en tristeza por el Jurban de Beit HaMikdash. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿El tiempo que pasó? ¿Esto es lo que hace la diferencia? ¿O tal vez hay otras razones y otros motivos por qué no sentimos tanto el luto? Creo que ya conté varias veces la historia del Rabbi Nahum de Chernobyl, que cuando una vez estaba en un hotel, en una posada, cuando estaba en camino de viaje, de una pareja de judíos simples, no grandes conocedores, que manejaban este lugar, y él en la noche tenía la costumbre de hacer Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot es una tefila que gente de nivel hace a medianoche pidiendo para la Geulah, pidiendo a que se acabe el Galut. Entonces él, como se acostumbraba, a medianoche bajó de la cama, sentó en el suelo y se puso a llorar por Beit HaMikdash. Entonces el Señor escucha que está llorando. Entonces se despertó, fue a ver qué pasa, se acerca y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué estás llorando? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te duele algo? Entonces dice, sí, me duele mucho porque se destruyó el Beit HaMikdash. Y en eso le empieza a contar, Beit HaMikdash hace 2000 años en Yerushalayim era una belleza y se destruyó, ya no lo tenemos. Y tanto se metió en la plática y como que revivió, como que convivió, como si Beit HaMikdash está, y le pregunta a este yudí, ¿y qué te parece que nos vayamos a Jerusalén una vez que venga Mashiach con el Beit HaMikdash? Dice, bueno, no sé, yo tengo que preguntar a mi esposa, a ver qué dice. Se fue a consultar con su esposa y regresa y dice, no, mi esposa dice que no, porque ¿qué hacemos con todas las gallinas que tenemos, las ovejas que aquí andan? ¿A quién los vamos a dejar? Entonces sigue Rabbi Nahum de Chernobyl explicando que cuando va a venir Mashiach va a haber paz en Eretz Israel y se van a acabar todas las persecuciones aquí en la diáspora, nos persiguen. Era épocas entonces donde había muchos pogroms,
los cosacos allá en Europa, en Rusia, en Ucrania, estaban persiguiendo a los judíos. Entonces, ahí ya no nos van a perseguir los cosacos, dice. Aquí los cosacos nos persiguen. Entonces, ¿no te parece que vayamos cuando venga Mashiach a Jerusalén? Dice, no sé, voy a preguntar a mi esposa. Fue a consultar con su esposa y a regresar. No, ¿qué dice? Dice, no, mejor que vayan los cosacos a Jerusalén. Entonces nos quedamos tranquilos aquí. Eso es lo que es situación terrible de nuestro pueblo hoy en día, porque nos reímos, pero nos reímos de nosotros mismos, porque realmente me preocupa que cuando venga Mashiach, si no va a haber Yehudim que van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a dejar, o a quién le vamos a encargar todo lo que tenemos? Y van a dudar si ir o no ir a Jerusalén. Esa es la gran preocupación. Entonces voy a tratar de ver por qué hoy estamos en cómo estamos, por dos caminos que tal vez nos llevan realmente al mismo destino, a la misma idea. Empezando por lo que está escrito en el Zohar, que también es muy conocido, pero vale la pena repetirlo. Lo tenemos en diferentes versiones o en diferentes formatos, esta misma historia, Midrashim, pero interesante cómo lo trae el Zohar. El Zohar dice así, voy a tratar de citar, Amar Rabbi Pinchas, sobre el pasuk, Kol Barama Nishma, Rachel Mevaka al Banea, Me'ana Leinachem, que Rachel está, así dice el pasuk en Irmiyahu, que la voz se oye de Rachel cómo está llorando por sus hijos y no acepta ningún consuelo. Dice el Rabbi Pinchas sobre este pasuk, Besha'ah Beit HaMikdash Nechrab, cuando Beit HaMikdash se destruyó, Bakol Beir al Kibrei Avot Arishonim, vino una voz y tocó las tumbas de los patriarcas, los primarios. Ve'amar Avot Arishonim, nuestros patriarcas primarios, Atem nirdamin besheina ve'inhem yodim tzar ha'olam, ustedes están dormidos aquí, no están enterados del sufrimiento que hay en el mundo. Beneichem shegidaltem betzar, sus hijos que los han criado con tanto esfuerzo, con tanto sufrimiento, con tanto sacrificio. Ve'evetem otam be'emunah rabah, los han criado, los han educado para tener tanta emuná. Inei metu, inei nergu, murieron, fueron asesinados. Vine al Juba Galut Beidei Soneem, fueron llevados al exilio en manos de sus enemigos. Yedeem Kshurim Lachoreem, sus manos atados hacia atrás. Meitim Merav, muriéndose de hambre. Bateyem Nisrefu, sus casas se quemaron. Eifoen, ¿dónde están sus hijos? ¿Cómo pueden estar ustedes dormidos cuando todo esto les pasa a sus hijos? Eifoem Arachamim Shelachem, ¿dónde están su misericordia? Eifoem Emunah Shelachem, ¿cómo? Despiértense, levántense. Miyad Nitoreru Avot Ve'imaot, inmediatamente se despertaron los patriarcas y los matriarcas. Ve'alhu el Moshe, fueron con Moshe. Ve'amrulo, y le dijeron, Moshe, Arroea Neeman, tú el gran pastor que ha guiado al pueblo. Eifoem Abanim, ¿dónde están los hijos? Miyad Nitorer Moshe, se despertó Moshe, Ve'alach Imaem Yoshua, fueron todos juntos una delegación, Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, Moshe Rabbeinu, todos en equipo fueron a ver a Yoshua. Ve'amarlo, y le dice Moshe a Yoshua, Bni, Avot Haelu, Bnei Israel, Shakadosh Baruch Hu, perdón, Bnei Avot Haelu, los hijos de estos patriarcas, Shakadosh Baruch Hu pakad oti aleim, que Dios me encargó sobre ellos, Ve'azavti otam al yadecha, yo los dejé depositados en tus manos. Eifoem, ¿dónde están? Shiv Yoshua ve'amar, contesta Yoshua y dice, Moshe Rabbeinu, Ba'aretz HaKdosha azavti otam, yo los dejé ahí en la tierra sagrada. Hilakti lahem et haaretz, repartí la tierra, al pia goral, de acuerdo al sorteo, kasher tzivitani, como tú me habías ordenado. Ve'azavti et kulam, ish al nachalato, ve'ish al goralo, yo dejé a todos, cada uno en su propiedad, cada uno en su casa, cada uno en su lugar. Y desde ahí los dejé. Miyad al kulam, entonces fueron todos juntos, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe y Yoshua, la Aretz HaKdosha, Litboa et Abanim, fueron a la tierra sagrada para exigir de ella los hijos. Banai Hanem, preguntaban.
Pero ¿cómo encontraron la tierra? Matzu otah shecharva vekol lo nishma ba. La encontraron abandonada, destruida, no se oye ninguna voz. Ve'alchu le Beit HaMikdash, fueron a checar Beit HaMikdash, ve'ra'u shenisraf, ve'asu bo esped, empezaron ahí a hacer un esped. ¿Sobre quién? Sobre los hijos, sobre la tierra. Ad shenishma kol meriruta bechiyah lerum shamayim, hasta que se oyó este voz amargo de llanto de ellos en lo más alto del cielo. Ve'kol malachei elyonim bajú imahem lemala, y todos los ángeles de arriba lloraron con ellos arriba. Y Torer a Kadosh Baruch Hu, se despertó a Kadosh Baruch Hu, uva alehem umatzah otam emarerim bekol bechiyah, y los encontró llorando con un llanto amargo, betoch afar Beit HaMikdash, dentro de las cenizas de Beit HaMikdash. Amar lahem ahuvei nafshi, les dijo a Kadosh Baruch Hu, mis queridos, ma batem lekan, ¿qué hacen aquí? Mali didi bebeiti, ¿qué hace mi amigo en mi casa? Kama Abraham azaken bitchila, se paró Abraham vino el primero, es el más anciano. Ve'amar lifnei ribon haolamim, y le dijo ante Dios, creador de los mundos, atay adata, tú supiste, she'alachti lefanecha bederech haemet, que yo caminé por delante de ti en el camino de la verdad. Eser peamim nisita oti, 10 veces me has probado, ve'amadeti bekulam, pasé las 10 pruebas. Banai, ahí fue. Con este mérito y vengo y te pido y te pregunto, ¿dónde están mis hijos? Los shamati kol divrehem baaretz asher nishbat li lekayem otam. Tú me habías jurado que aquí en esta tierra, aquí van a estar, los vas a mantener aquí para siempre, y aquí vengo y no los oigo, no se oye la voz de ellos. Amarlo a Kadosh Baruch Hu, Abraham ahuv nafshi, mi querido Abraham, ubsar kodesh yavru mealeja, es un pasuk, ubsar kodesh yavru mealeja, o sea, ellos no han cumplido, han cancelado Brit Milá, han hecho Avodah Zará, todos aquellos principios, aquellos valores que tú los has educado, tú los has transmitido, no te siguieron. Ve'alken jara api baem, por eso me enojé con ellos. Ubishvilcha kvar erachti api laem kama pamim, si no fuera por ti ya desde mucho ya no estuvieran ahí, pero por ti he pospuesto el decreto varias veces. Velo shadu lefanai, y no han arrepentido, no se han regresado. Y no tuve otro remedio más que cortar y llevarlos de aquí. Que Iván Sheshama Abraham Kach Amar y Mahu al Gdushat Shemecha Beinami. Cuando Abraham escuchó esto, se le acabaron sus argumentos y dijo: y Mahu al Gdushat Shemecha Beinami. Este emborramiento, ¿cómo se dice? Bora, que se borraron. Esto es Kiddush Hashem, esto muestra que Hashem está manejando el mundo, y si esto tiene que ser, pues ni modo. O sea que Abraham se rindió, levantó las manos, como que no tiene más argumentos, no tuvo más argumentos para defender a sus hijos. Abraham vino, el Ohev Israel más grande que existió, el que más quería a otro ser humano y más todavía a sus propios hijos. Él no encontró palabras para defender más a sus hijos, y tuvo que reconocer que es lo correcto lo que está pasando. Abraham no lo pudo defender, se puede suponer que nadie más supo o pudo defender, y así cuenta el Zohar más, luego Yitzhak cómo trató, y luego Jacob, y luego Moshe, y luego Yoshua, y nadie pudo defender y decir algo que por ello a Kadosh Baruch Hu reconozca y diga: saben que tiene razón, regreso a los hijos. No pudieron. Pero finalmente uno de los matriarcas sí pudo. Cuando los hombres terminaron de hablar, empezaron las mujeres, y vino Rachel Imeinu, y ella es la que sí pudo salvar a los hijos de Israel. Así cuenta el Zohar. Nishara Rachel veirima kol bichya, se quedó Rachel, levantó su voz y llorando, amarla Kadosh Baruch Hu, Rachel, Ma'at mevakar, Rachel, ¿por qué estás llorando?
Amralo veloev que, y no voy a llorar. Banay ejane, mis hijos, ¿dónde están? Mejatu leja, ¿qué han hecho para ti? ¿Qué te han pecado para que desaparezca? Amarla Kadosh Baruch Hu, He'elu tzarati lefanai, veichnisu pesel laijal. Ellos trajeron a mi tzara es mi competencia, me trajeron un tzelem, un ídolo dentro del leijal. ¿Cómo me preguntas dónde están? ¿Cómo los voy a poder seguir manteniendo? Miyad Amra, inmediatamente dijo Rachel, Veji lo ani lo asiti yoter, shichnasti tzarati bebeiti. ¿Acaso yo no hice algo similar y más todavía? Yo también metí mi tzara, mi propia competencia a mi propia casa. Shelamadnu b'shah shekatuv vayagid Yaakov le Rachel ki achi aviahu. Amarla titchatni iti, porque estudiamos que cuando Jacob pidió a Rachel a que se casara con él, Amralo ken, aval yesh li achot gdola mimeni. Sí, con mucho gusto, pero tengo una hermana mayor. Vani reami avishi rameotcha, pero tengo miedo que mi papá te va a engañar. Porque él tiene la costumbre de casar primero a la mayor. Miyad Natan la simanim, inmediatamente le dio unas señales. Hubo todo la que van y en aquella noche, cuando realmente el papá le engañó a Jacob y mandó a Lea en lugar de ella, Amra Rachel, Tatit Bazea Joti, ahora se va a avergonzar mi hermana porque le va a preguntar a Jacob los simanim y no va a saber contestar. Si Jacob Yakirota, se lo te da a simanim, Valken Masara la simanim, fue y le dio las señales. Tú, tus hijos te metieron tu competencia a tu casa. Yo con mis propias manos metí mi competencia a mi casa. Deberías de perdonar a tus hijos. Yo sí puedo exigirte porque yo pasé algo similar, y si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes soportar. Y debes de perdonar a tus hijos. Tú eres Rahum, Behanun, eres Japay. Al principio Dios trató de consolar a Rachel. No tan fácil se rindió. Trató de convencerla. No, pues es así debe de ser. Y acéptalo, entiéndalo. Pero por más que trató de consolar a Rachel no acepta el consuelo. Kol baraman ishma. Rachel mevakal banea meana leinachem, no acepta ningún tipo de consuelo. ¿Por qué? Kieinenu. ¿Qué es Kieinenu? Porque no están, se han perdido. Pero pregunta a los mefarshim, Kieinenu debería decir Kieinam en hebreo. ¿Cómo se dice ellos no están? Kieinam, ellos no están. Kieinenu es él, en particular, en singular. ¿A quién se refiere Rachel? Se podría entender Pshat, que Inenu se refiere a Am Israel como pueblo, en singular, que está formado de muchos individuos. Pero hay otros mefarshim que dicen que Inenu, porque a Kadosh Baruch Hu Inenu. ¿Cuál es el llanto de Rachel? Y aquí es donde está ya la fuente para entender y contestar la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál es el problema del Galut? Rachel nos está insinuando aquí. No es nada más el hecho que los hijos no están en el Eretz Israel físicamente, que están en México, que están en Estados Unidos, y están en Australia, y están en todas partes del mundo. Eso, ¿quién sabe? No sé. A lo mejor no es tan dramático, no es tan duro, no es tan difícil estar en México que estar en Jerusalén, viéndolo de aspecto físico. Seguramente habrán algunos que dijeran que es mejor todavía estar en diferentes partes del mundo que estar en Israel, hablando de materialmente hablando. ¿Cuál es el problema cuando Am Israel está en Galut? Kieinenu, Dios no está entre ellos. ¿Para qué Dios pidió que le construyeran un Beit Mikdash? Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham, para que yo podré habitar entre ellos. Al no tener Beit Mikdash, Kieinenu, se desapareció la Shekhinah no está entre nosotros. ¿Podemos nosotros físicamente vivir en cualquier parte del mundo? Depende, habían épocas que no, habían épocas donde Am Israel sufrió muchísimo al estar fuera de Eretz Israel, estar en el exilio, perseguidos, situaciones terribles, pero hoy tal vez no es tan difícil, tal vez hasta está mejor fuera de Eretz Israel. Los judíos en Nueva York viven tal vez mejor que los judíos en
en Jerusalén o en Bnei Brak. Acaba de salir esta semana en Israel una estadística de pobreza. En Eretz Israel, o sea, el gobierno hace una vez al año, sacan estadística de pobreza. Que la pobreza llegó a extremos en Israel. Ahorita dicen que parece que cada quinta familia vive por debajo de la línea roja de la pobreza. Cada quinta familia. Pero lo que salió, estos así salen encabezados, o sea, los títulos, ¿no? En todos los medios de comunicación. Pero hay que leer las letras chiquitas porque viene ya más detallado en qué parte de la población. Resulta que la parte de la población que es más, o sea, más afectada, donde casi aportan el porcentaje más grande de esta parte de la pobreza de la estadística completa, es la parte religiosa, los Haredí, los de Bnei Brak, y por los Abrejim que están poblando un Abrej en Eretz Israel, ¿cuánto recibe? Recibe $400, $500 al mes, y es cuando ya recibe bien. Si es que consigue un lugar en el cole, porque no es fácil entrar, porque el gobierno ha cortado presupuestos, los mismos Rashei Shivot, Rashei Kolelim ya están cansados de ir a pedir, y la gente está cansada de darles tal vez, y no alcanza, o sea, no hay, viven en una pobreza extrema. Entonces, pero en el Galut, un Abrej, Baruch Hashem, no vive tan mal. Entonces, ¿dónde está mejor? Materialmente hablando, está mejor. ¿Quién sabe si está tan bien Eretz Israel? A lo mejor está mucho mejor en diferentes partes del mundo. Pero Kieinenu, ¿dónde está la Kedusha? ¿Dónde está la Shekhinah reposando? ¿Dónde se siente uno que aquí está la Shekhinah? No hay comparación. Yo vengo ahorita de Eretz Israel, de 2 veces que estuve en el último mes, y les puedo decir que por toda, y Baruch Hashem, México es un lugar donde hay mucha Kedusha, donde hay mucho crecimiento de Torah, pero comparar no se puede comparar. No hay comparación. Y esto en Eretz Israel sin Beit Mikdash. Todavía no hay Beit Mikdash, pero estamos en una situación muy difícil. Imagínense cómo estuvo. No tenemos ni idea del nivel espiritual, de la paz que se sintió cuando uno llegaba y vio a Beit HaMikdash Betifarto, los Kohanim Ba'avodatam, Leviim Beduchanam, Israel Bema'amadam, con los Korbanot, con el canto de los Leviim, con el trabajo de los Kohanim, con la Aliyah la Regel, era una cosa que cuando uno venía, si cuenta la Gemara, cuando en Masejet Hagigah, cuando uno venía a Aliyah la Regel 3 veces al año, era como para cargar pilas, llevaba energía para el resto del año, de manera que podía sentir la Shekhinah dentro de él, Vasul Li Mikdash Dice Rachel, ¿cómo voy a recibir consuelo? Palabras muy bonitas, dice Dios. Pecaron, tzarati lebeiti, pero me anale inahem, kieinenu, por más bien que viva Am Israel, pero si la Shekhinah no está, no son los hijos que yo había esperado. No el ayer de itpalalti, dice Rachel Imeinu. Tanto lloró Rachel, tanto no aceptó el consuelo de Akadosh Baruj Hu, hasta que Akadosh Baruj Hu rindió y tuvo que jurar y decir: כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מן דמעה. Ya deje de llorar, te prometo, te garantizo que va a llegar un día donde Veshabu Banim Meretz Oyev, Veshabu Banim Migvulam, los hijos van a regresar y van a estar aquí, y se va a construir un tercer Beit HaMikdash, y otra vez la Suli Mikdash, Shachanti Betocham, voy a habitar entre ellos. De todo este Zohar, que no terminó, pero nosotros tenemos que cortar porque el Zohar es mucho más largo, de todo esto se aprende que la esencia del Galut, la esencia del Jurban, se encuentra en 2 palabras que forman una pregunta. Banai Eichane, mis hijos, ¿dónde están? Esa es la gran pregunta. Y esta pregunta se le preguntó a Abraham: Banai Eichane, ¿cómo están dormidos? ¿Por qué no están preocupados por los hijos? Isaac, Jacob, Moshe, Yoshua. Pero no crean que esta pregunta se le hace nada más a ellos, a los Avot Arishonim. Se le hace esta pregunta a los Avot de cada generación. Iftach Bedoro, Kishmuel Bedoro. A Abraham en su momento, y a los que dan ejemplo
en nuestra generación. En nuestra generación tal vez cada uno de nosotros, todos aquellos que ya entendieron dónde está la verdad, que ya tuvieron el privilegio de ser iluminados y entender que la verdad, que la Shekhinah, que se necesita un bait para Kadosh Baruj Hu en este mundo, un lugar que la Shekhinah repose aquí. A cada uno de ellos se le va a preguntar Banai Hanem, porque cada uno tiene responsabilidad de criar los hijos de Am Israel. Así dice el Hafetz Haim. Le preguntaron una vez, Hafetz Haim dio un shiur y dijo que nos tenemos que prepararnos porque necesitamos nosotros seremos los que vamos a recibir a Mashiach cuando va a venir. Somos nosotros los privilegiados de recibirlo. Le preguntaron los alumnos, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a ser los privilegiados en recibir Mashiach? Abraham no tuvo el mérito, Isaac, Jacob no, Moshe no, David, Shlomo, todos ellos no, y nosotros sí, que nosotros somos más grandes que ellos. Además, no es vergüenza para Mashiach que nosotros los chiquitos vamos a recibirlo. No debería de venir él con todo el honor de que la gente más grande lo reciba. Dice Hafetz Haim, les voy a dar un mashal. Mashal Emad Amardome, un rey muy importante, muy poderoso, que decidió un día salir de viaje para visitar todo su país. Puede ir de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, hasta el último pueblo más chiquito ahí de la última granja que está en la esquina del mundo. Cuando salió de su palacio en la capital, obviamente fue acompañado con la gente más importante del país, o sea, los ministros, los presidentes, los jueces, la gente más importante. Una caravana, una comitiva que lo acompañó hasta salir de la capital. Cuando salió de la capital, obviamente ya no todos siguen nada más un comité pequeño y lo llevan, y la primera visita es una ciudad que es tal vez de las más importantes del país, ya menos que la capital, pero importante. Ya no es el México DF, es Guadalajara. Ahí obviamente salen los importantes de esa ciudad, que es el alcalde, que es el gobernador, etcétera, que ya no son tan importantes como los que lo han acompañado. Sigue la ruta y va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta que llega a un pueblito ahí de unos campesinos en el Chiapas, y sale el jefe del pueblo, sí, con su sombrero así grande, y obviamente con su ropa de trabajo, y él es el que recibe el rey, porque él es el más importante de este pueblo. Pregunta a Hafetz Haim, ¿eso es el honor del rey? ¿Que lo reciba ahí un campesino que apenas sabe leer y escribir? El rey se recibe con esa clase de gente. ¿No debería recibir la gente más culta, más importante? Dice Hafetz Haim, claro que sí es el honor del rey. El honor del rey es que en el lugar donde está la gente más importante de este lugar sea lo que lo acompañe. En la capital, los ministros, pero en el pueblo, hay el campesino más importante. Nosotros somos campesinos. No sabemos ni leer ni escribir, con comparación a Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. Pero hoy nosotros estamos aquí. Hoy somos nosotros los importantes. Es lo que hay. La gente importante de nuestra generación es la que va a recibir Mashiach. Entonces cada uno de nosotros, aquellas personas que empezamos a leer y escribir, tal vez el ABC, saben todo el mundo, pero leer y escribir la verdad, que sabemos abrir que hay un libro de Torah y que ahí es donde está escrito la verdad, que tuvimos el privilegio de poder aprender y leer y saber y cumplir. Somos aquellos que vamos a tener que acompañar a Mashiach cuando va a venir. Y a cada uno de estos se le va a preguntar, Banai Eichanem, mis hijos, ¿dónde están? Vienen nuestros sabios y dice, así dicen los sabios sobre nuestra época, casi 2000 años después del Jordán, Ein lechayom shebirchato eina merubah mishel javero. Una vez que se destruyó Beit HaMikdash, cada día es peor que el otro. No hay un día que no hay una Chas Shalom Klala, ellos dicen brajá para no pronunciar. Ein lechayom shebirchato, birchato entre comillas, eina merubah mishel javero. O sea, Chazal relacionan todos los problemas, todas las desgracias de Am Israel en esta época
en el Jurban de Beit HaMikdash. Pero pregunta uno, ¿dónde están todos estos calores? Nosotros no vemos calores. Depende también de qué partido político viene uno. En Israel ahorita, no sé si saben, justo en estos días hay un plan de salir de una parte de Eretz Israel. Hay gente que lo siente como Jurban de nuevo Beit HaMikdash, gente que su punto de vista es que eso depende de toda nuestra existencia. Hay otros que no lo ven tan terrible, pero digo, sí, justo en estos días de Tisha B'Av, pero sí, la verdad es que viéndolo de punto de vista particular de los que viven ahí, independientemente de cualquier movimiento político que está uno, que igual es un galut terrible. Imagínense uno que ya vive 30 años en un lugar, sus hijos, sus nietos, ahí ya tienen su negocio, ahí todos de repente van y lo sacan, lo corren de ahí, o sea, es terrible, terrible. No sabe ni cómo va a estar el día de mañana, si va a tener parnasá, dónde va a vivir, si se va a adaptar a un lugar, no, o sea, de repente lo arrancan de su lugar, como había en España, que arrancaron los Yehudim y los corrieron. Entonces es terrible. Por eso pero en general, si vemos a grosso modo a Am Israel, ¿dónde vemos la Klala? No se ve tan difícil, no se ve tan, Baruch Hashem, vivimos bien, no falta nada, no nos persiguen, gracias a Dios. Entonces, ¿dónde está el Hayom Shein Birjato? Pero le voy a dar un mashal. Imagínense, vamos a un hospital, un hospital, lo aleinu, lo alejem, un lugar donde hay enfermos así muy, muy graves, en una sección donde toda pura gente de enfermedades muy, muy graves. Hay hombres, hay mujeres, hay grandes, hay niños. Llegamos justo en el momento antes de repartir las medicinas, porque se reparten 3 veces al día, contra los dolores. Entonces encontramos a todo el mundo quejándose y orando por los dolores, porque justo están antes de recibir la pastilla. Todo el mundo llora parejo. Pero una vez que ya se repartieron las pastillas y los dolores se calmaron, de repente vamos a observar y vamos a notar que hay una gran diferencia en la reacción de los adultos y de los niños. Los niños, una vez que quitando el dolor, se ponen a jugar, ya están felices, ya como que si viven en una fiesta están. Pero los grandes probablemente ahora van a llorar peor. ¿Por qué? Porque los grandes, cuando dolía tanto, no tenían tiempo para pensar en su situación en que se encuentran. El dolor es el que mandaba. Pero una vez ya no habla tanto el dolor físico, entonces tienen tiempo para reflexionar y pensar en la situación en que están, en la cual se encuentran. De repente están conscientes de la enfermedad tan grave que tienen, van a llorar más. Los niños no piensan en esto. Los niños nada más lo único que les molesta es el dolor. No hay dolor, como que ya pasó todo. Moray Rabotai, cuando nos va tan bien, Baruch Hashem, y estamos felices por esto, es porque somos niños. O sea, el dolor de la persecución, de la pobreza que había tal vez en ciertas épocas, de las dificultades físicas del galut. Cuando esto es nada más lo que nos molestó, y hoy Baruch Hashem recibimos un calmante y estamos bien, y estamos por eso felices, parecemos a unos niños que nada más el dolor físico es lo que les molestaba. Pero los dolim, Rabbi Nachum de Chernobyl seguía llorando cada noche a medianoche. ¿Por qué? Porque para él, una vez que se quitó el dolor, ahora es donde apenas empieza a entender en dónde realmente estamos. Tiene la facilidad ahora, la posibilidad de reflexionar, de reaccionar, de pensar en su cabeza dónde realmente estamos, entender la gran enfermedad en la que se encuentra Am Israel. Y esto es la razón, Moray Rabotai, preguntamos al principio, ¿qué pasó? ¿Por qué antes lloraban tanto y ahora cuesta trabajo ver gente llorando por Beit HaMikdash? Apenas se logra cumplir tal vez los halajot de estos días, de ciertos signos de luto que a esto también, ya hay muchos kulot y mucha gente apenas lo cumple a medias o a un cuarto, quién sabe. ¿Por qué? Porque antes, cuando se destruyó Beit HaMikdash, el dolor era muy real, porque la gente vio lo que se perdió, vio la situación real de Am Israel, vio la Shekhinah reposando en Am Israel cuando existió Beit HaMikdash, y ahora de repente la Shekhinah se fue. Pero hoy
A tal grado fue el sufrimiento, además del sufrimiento físico, que vio cómo se pierde uno de sus hijos y otros sus padres y otros sus hermanos, a tal grado que Jajamín prohibieron tener un cuchillo en la mesa a la hora de decir Birkat Hamazon, porque cuando va a decir la brajá de Bonei Yerushalayim, se va a acordar de Jurban y por Tzar, es capaz de agarrar un cuchillo y matarse. Por eso no debe tener cuchillo a la hora de Birkat Hamazon. Shabbat, porque suponemos que Shabbat no va a asesinar o no se va a suicidar. Está más calmado. En aquella época el sufrimiento era presente, vivo. Pero pasaron las generaciones. Hoy Baruch Hashem vivimos bien. Ya no sentimos nada. Pero al no sentir nada y no llorar hoy, nos parecemos a aquellos niños que una vez viendo el calmante creemos que el problema ya se acabó. Esta pregunta, Banai Hanem, si antes a Abraham, a Isaac y a Jacob se le preguntó, hoy si antes en letras chiquitas, ahora en tamaño Kiddush Levaná, como se acostumbra decir, tamaño gigante de letras, Banai Hanem. No, hoy en día la estadística dice que en Estados Unidos cada 5 minutos hay un casamiento mixto. Cada 5 minutos, cada varios minutos el pueblo pierde parte de su carne viva. Banai Hanem, ¿dónde están mis hijos? Acaba de escuchar cosas terribles, lo que sucede en comunidades de Metlo Alenu, de reformistas en Estados Unidos. Me contó uno que antes vivía aquí en México y ahora está de Shlihut en Miami, en una comunidad ortodoxa. Pero en la área donde vive hay 3, hay como ortodoxa, conservadora y reformista. Entonces están en comunicación, entonces sabe lo que está pasando en los de alrededor. Me contó cosas que a mí me contó que en Simchat Torah, en una de estas, inventaron una idea cómo festejar con la Torah. Entonces agarraron un Sefer Torah, lo desarrollaron completamente, agarraron todo el público, envolvieron a todo el público, hombres, mujeres, todos juntos con la Torah para sentir que están envueltos con la Torah, ¿no? Esto es lo peor, ¿no? Hay peor. En otra sinagoga que competían con ellos, pues tenían que inventar algo todavía más. Entonces, querían contestar la pregunta Banai Hanem. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el Sefer Torah, lo extendieron completamente en el piso y agarraron todos los niños que se sentaban encima de la Torah para sentir que están metidos y involucrados con la Torah. Imagínense. Pero esto no es lo peor. Me contó, eso hace varias semanas, que en una de estas sinagogas se le ocurrió a Rabino hacer un Kabbalat Shabbat para los pets, para los animales domésticos. Entonces sí, pidió a que todos los miembros de la congregación traigan al templo, cada uno así, el perro, el gato, hicieron Kabbalat Shabbat con ellos, y al final el rabino le dio una brajá a cada uno, al perro, le hizo la brajá, y salió en el periódico todavía, cómo está bendiciendo imagínense esto, imagínense cosas así. Esto es el galut. Banai Hanem. Pero la gente, ¿qué pasa con la gente? La gente estaba feliz. Porque están todos revueltos. Ahora, la gente realmente es mezclada, o sea, Goim, Yehudim, o sea, quién sabe qué tanta sangre judía hay dentro, porque en los casamientos ya es oficial, o sea, rabino y cura juntos que casan, no hay ningún problema. Entonces, a nivel particular, cada uno siente muy bien. Tal vez no había época en nuestra historia donde vivíamos tan bien a nivel privado, donde cada nivel material privado cada uno. Pero a nivel pueblo, como pueblo, tal vez no había desde el Jurban hasta el hoy una época tan terrible, tan triste, donde dos preguntas hay. Banai Hanem, ¿dónde están mis hijos? ¿Hacia dónde van? Y la pregunta o la reclamación de Rachel Me'anal y Rachem, Kieinenu, porque Ashkinah no está, Kadosh Baruch Hu no está. Pero ¿por qué no lloramos como antes? Porque tal vez esta situación particular, física, material, que no está tan terrible como antes, provoca que mucha gente o muchos de nosotros nos comportamos como niños
y estamos felices porque recibimos el calmante y no sentimos realmente cuál es nuestra verdadera situación. Esa es una forma de ver, y hay otra que realmente nos lleva a lo mismo, basándose en el pasuk en Ezra. Perdón. Hay un pasuk en Ezra. No, está bien, ya está perfecto, no se moleste. Gracias. Hay un pasuk en Ezra Peregimel. El Naví dice así. Sabemos que en la época de... Gracias, muchas gracias. Disculpen. En la época de Ezra es cuando se construyó el segundo Beit HaMikdash, ¿verdad? Cuenta el Naví. Muchas gracias. Cuenta el Naví acerca de la inauguración del segundo Beit HaMikdash. ויסדו הבונים את היכל השם ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל ויענו בהלל והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על עושת בית השם. Se hizo una gran fiesta, todo el mundo alababa a Hashem, cantaba, tocaban en shofarot, en chatzotzrot. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי... En esa época todavía había gente sobreviviente del Beit HaMikdash. Estamos hablando 70 años después, cuando se está poniendo los cimientos del segundo Beit HaMikdash. רבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, muchos de ellos, los ancianos que vieron el בית הראשון, ביוסדו זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, todo el mundo contento y ellos llorando. ורבים בתרועה ושמחה להרים קורס, muchos están con la fiesta y muchos llorando. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. Y está difícil, se confunde el pueblo si es alegría o si es tristeza, porque hay llanto y hay canto. ¿Cómo se entiende esta situación? ¿Por qué algunos lloran y otros bailan? Tal vez la respuesta es la que se puede encontrar en Masejet Yomá, donde la Gemara habla acerca de la diferencia entre el primer Beit HaMikdash y segundo Beit HaMikdash. Dice que 5 cosas existieron en Beit HaMikdash Arishon que no existieron en Beit HaMikdash Asheni. אלו 5 דברים שהיו בין מקדש ראשון לשני, dice la Gemara en Masejet Yomá. ואלו הם, ארון וכפורת וכרובים, el Arón, el arca, donde estaban las tablas, y encima el caporet, y encima los querubim, existió en primer Beit HaMikdash, segunda Beit HaMikdash no está, porque lo escondieron los Kohanim antes de la destrucción del primera, y ya no existió en el segundo. No había Aarón. No había Aarón. No. Esh, fuego que bajaba del cielo, ya no hay. Shekhinah, ya no reposaba la Shekhinah en segundo Beit HaMikdash, como en primer Beit HaMikdash. Veruach HaKodesh, no había Ruach HaKodesh, o sea, los Nevi'im no tenían ese grado de Ruach HaKodesh como en el primer Beit HaMikdash. Urim Vetumim, el pectoral, que antes se le hacían preguntas y te respondía, en el segundo Beit HaMikdash no te respondía, o sea, le preguntabas y ya no iluminaban las letras como antes. No, Aarón, Caporet, Pekurim es una cosa, es parte de lo mismo. Así dice Rashi. La menorá. Menorá y Machloket. Hay quien dice en lugar de una cosa, dice en lugar de Aarón, hay quien dice que menorá. Así traen los Mefarshim. Pero la Girsá en la Gemara es Aarón, Caporet, Pekurim, uno. Luego Esh, Shekhinah, Ruach HaKodesh y Urim Vetumim. ¿Ok? Entonces, el pectoral en sí existió, pero no daba la comunicación con Dios. Esto es lo que no existió. O sea, la parte esta del pectoral. El pectoral en sí existió, así estas fotos. Pero no comunicaba con Dios. Entonces,
aquellos que vieron primer Beit HaMikdash y vieron Ashrat HaShekhinah que había, vieron la Kedushá, vieron Urim Betumim, vieron Aarón, vieron toda esta Kedushá que había, no podían estar en alegría con segundo Templo, no podían bailar, al contrario. Esto les provocaba peor, porque dijeron, si ahora antes de la construcción del segundo podían creer, pensar que algún día se va a volver a construir, se regresa, ahora ya es un hecho que no regresan las cosas. Si ellos tanto lloraron, cuando ya tienen Beit HaMikdash, con todo lo que no tiene, todas estas 5 cosas, pero todavía hay Beit HaMikdash, o sea, no hay Shekhinah como en primero, pero sí hay Ashrat HaShekhinah, sí hay Menorá, sí hay Korbanot, sí hay Shulchan, sí hay toda la boda de Beit HaMikdash, sí hay Aliyah la Reggae. Y ellos lloraron. ¿Cómo deberíamos llorar nosotros? Pues en el tercero menos nos va a tocar. No sabemos, el tercero ya es Gulash Lema, es otra cosa. Por eso. Voy a citarles una Gemara. Entonces la pregunta regresa como antes, ¿cómo puede ser que hoy casi no sentimos el llanto? Hoy deberíamos de llorar, ¿cuándo deberíamos de llorar? Pero para eso vamos a ver una Gemara de Masejet Baba Kama muy interesante. La Gemara cuenta así sobre un jajam que se llamaba Eliezer Zeira. ¿Qué es Eliezer? Eliezer Zeira es el jajam que llamaba Eliezer Zeira, chiquito, Zair, Katán. ¿Por qué Katán? Había un jajam que se llamaba Shmuel Katán. ¿Por qué Shmuel Katán? Porque era tal vez el jajam más grande, pero él era muy humilde, él se mantenía como el más Katán. También Eliezer era muy grande, pero Zeira, o sea, siempre se consideraba a sí mismo como pequeño. Cuenta la Gemara que él andaba con zapatos negros. De Kai Beshuka de Neardá, y andaba en los mercados, las calles de Neardá con zapatos negros. Ashkehu de Beireish Galuta. Encontraron los encargados del comportamiento del pueblo de parte del exilarca. O sea, el exilarca dominaba el pueblo y tenía sus policías en la calle que chequen cómo se comporte la gente. No había que cualquiera podía hacer lo que quiere. Había que cumplir la Torah y los mitzvot al 100%. Entonces lo encontraron que él anda con zapatos negros. Y zapatos negros no es la moda de Am Israel. O sea, no es como hoy que entramos a cualquier tienda y buscamos cómo imitar la moda del mundo. Antes, la moda del Am Israel no podías cambiar. Le preguntaron, ¿qué pasó que andas con zapatos negros? No es la ropa tradicional nuestra, la costumbre. Amar Lehu de Kamabilna Yerushalayim, dice, porque estoy en luto sobre Yerushalayim, por eso ando de negro, zapatos negros. Le preguntaron, Amrulei, At Hashivat Leitabulei a Yerushalayim. Tú eres tan importante para que consideres que tienes el nivel para poder estar en luto por Yerushalayim y cambiar zapatos. ¿Quién eres tú para estar en luto por Yerushalayim? O sea que para estar en luto por Yerushalayim tienes que estar de nivel. Sabur Yuarabei, que todos lo consideraban como arrogancia de parte de Eliezer Zeira, que precisamente se llama Zeira, que es chico, que es humilde, pero consideraban como una arrogancia de su parte, considerándose importante, que él tiene derecho de estar en luto por Yerushalayim. A Tiyua Bejabshua lo metieron a la cárcel por estar andando con zapatos negros, creyendo que es suficientemente importante para estar en luto por Yerushalayim. Entonces, finalmente salió de la cárcel. ¿Cómo? Porque comprobó que era un hombre grande. Amar Lehu, Gabra Rabba Anas. Sí soy importante porque soy un Talmid Jajam. O sea, era humilde, pero por otro lado, humilde no significa no reconocer tu nivel. Humilde, saber cuál es tu nivel y aún así no hacer uso de ello. Pero en este caso no tuvo otro remedio, porque si no estaría en la cárcel todo el resto de su vida. Tuvo que salirse de ahí, tuvo que mostrar que es Talmid Jajam. Les dijo, soy Talmid Jajam. Amrule y Minayaden. Tú dices, cualquiera dice que es Talmid Jajam. Compruébanos que eres Talmid Jajam. Amarle, ok, no hay problema. O Atun Bao Minay Milta o Ani Bai Minay Milta. Dijo, no hay problema. O ustedes me preguntan algo, yo les pregunto a ustedes algo, y a ver quién sabe, quién no sabe. Milta es sí algo, pregunten algo. O ustedes me preguntan y yo les pregunto, como ustedes quieren. Amuruli Baya, se dijeron, pregunte tú. Y ahí cuenta la Gemara, es largo, es Masejet Baba Kama, les hizo una pregunta, cuando uno arranca un árbol de dátiles, una palmera de su compañero, ¿cómo se calcula para pagar? Se calculan los dátiles todavía están inmaduros.
Entonces, ¿cómo se calculan los dátiles? Pagando como si fuera lleno, cargado de dátiles, pero todavía estaban inmaduros, no valía. Que cuando estaban como estaban, no valía nada. Entonces, pero no pagar los dátiles, pero en un rato iban a estar maduros y iban a valer mucho. Entonces es muy complicado este asunto de alajá. ¿Cómo saber esto? Eso hay que ser un dayan, saber todas las alajotos, para saber cómo calcular un caso así, cuánto debería de pagar. Y ahí es donde les mostró que, por más que ellos trataron de contestar, los bloqueó, les mostró que no sabían y finalmente les dio la respuesta. Y era realmente un tamijaján que tenía derecho de estar en luto por Jerusalén y lo liberaron de la cárcel. Pero ¿qué es lo que nos enseña esto? Vemos que Hazal se consideraban algo muy grave, aquella persona que lloraba por Jerusalén sin autoridad. Hasta tal grado que tenía que checarlo si es realmente Talmid Jajam. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, es como que contradice un poco lo que hablamos antes, que ahora la Avelut sobre Jerusalén debe estar en manos nada más de Yehidei Sgula, de aquellos que son de nivel. Pero la Avelut, como dijimos antes, está basada en dos motivos. Uno, en entender la falta de la Shekhinah que no está entre nosotros. Y esto mismo trae lo que es Hilul Hashem, o sea, la profanación del nombre de Hashem. Que dice todo el mundo, mira, Dios abandonó a su pueblo, hasta otra religión vino y dijo, no, pues ya los abandonó y nos escogió a nosotros en lugar de ellos. En Beit HaMikdash, dice el Midrash, el Kut Shimoni, se ha alcanzado niveles de perfección en este mundo, de manera que nosotros no tenemos ni idea, no podemos nosotros ni pensar en ellos. La Gemara dice, el Midrash dice, Yefein nof mesos kol haaretz, ma'u nof, ein yafe kamoa, va'kol menifim alea yofi shelo hayta kamoa. Kilat yofi mesos kol haaretz, שהייתה משמחת כל אדם עובר עבירה, ודואג וליבו סח עליו. עלה לירושלים והקריב קורבן ונסלח לו ויצא משם שמח. Jerusalén tenía la capacidad de alegrar a cualquier persona triste. O sea que todos los psicólogos tenían que renunciar, no tenían trabajo. Aquel que tenía problemas de tristeza, solo lo que tenía que hacer ir a Jerusalén y salía contento. Se curaba. Y así trae el Midrash lo que tenía, el potencial que había en Beit HaMikdash. Más cosas. O sea, cómo curaba a la gente, dice la Gemara, Meolam lo lan adam Yerushalayim ve'ubiyado avon. Jerusalén tenía capacidad. Nunca dormía uno en Jerusalén con un pecado cargado, o sea, una mancha. Era como la tintorería del mundo. Uno estaba manchado, iba a Jerusalén y se blanqueaba. כיצד? תמיד של שחר מחפר על עוונות שנעשו בלילה, תמיד שבין ארבעים מחפר על עוונות שנעשו ביום. כי מציון תצא תורה, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים של תוספות במסכת בבא בתרא וללמוד תורה. So una persona que llegaba a Jerusalén salía con irat shamayim, con estudio de Torah. En fin, hay mucho escrito, mucho más que el tiempo que tenemos. Y por lo tanto, para poder realmente orar por Jerusalén, debe estar en un nivel para poder apreciar lo que hemos perdido. Uno que no está en nivel de Torah, de Irat Shamayim, para entender lo que entonces no puede entender lo que hemos perdido. ¿Quién puede apreciar esta grandeza que tenía Beit HaMikdash, de poder vivir ahí sin pecado, de poder no dormir una noche con un pecado cargado? Solo aquello que entiende lo grave que es un pecado. ¿Cómo se puede llorar por un lugar que cuando entrabas ahí salías con Irat Shamayim y con unas ganas de estudiar Torah que nadie te podía parar? Solo aquello que para él realmente la Torah es importante, que para él Irat Shamayim es importante. Entonces, claro que tenemos todos que orar por Jerusalén, por lo que hemos perdido. Pero por otro lado, el luto verdadero lo pueden llevar solo aquellos que saben apreciar lo que hemos perdido. Y para eso hay que estar en nivel. Y aquí es donde hay tal vez un mensaje muy, muy importante
para nosotros. Está escrito, Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata, o benechamata. Todo aquello que llora por Yerushalayim es el que tiene el mérito ver la alegría de Yerushalayim o el consuelo de Yerushalayim. Y hay una pregunta, ¿por qué dice zoche? ¿Izke? ¿No? El que llora hoy va a tener el mérito en el futuro. Él va a tener el mérito de participar cuando va a venir Mashiach y va a construir Beit HaMikdash, etc. Pero Zohé dice en presente. Quiere decir que si lloro hoy por Yerushalayim, hoy ya tengo el mérito de ver la alegría. ¿Cómo puede ser? Pero si hoy todavía no está. De acuerdo a lo que acabamos de decir, se explica muy bien. Aquel que llora por Yerushalayim, de verdad, es porque es una persona que llegó a un nivel de entender lo que realmente hemos perdido. Y eso es el mérito más grande que puede uno tener. El mérito ya es de hoy, no para mañana. Ya tiene hoy el mérito de poder entender lo que hemos perdido. Quiere decir que ya está en un nivel alto. Pero el mismo día de Tisha B'Av, escuché que era bueno llorar. Afilo si uno no puede pensar en Yerushalayim. ¿Es verdad? Siempre, claro, definitivamente, como dijimos, por eso dijimos al principio la parte donde todos debemos de llorar, porque entendemos. Ahora hay dos niveles de llorar por Yerushalayim. Hay un nivel de Banai Hanem, y esto cualquiera puede darse cuenta, Banai Hanem, que la Ashkenaz no está entre nosotros, la situación de Am Israel. Pero hay otro nivel de llanto, tal vez el nivel de Eliezer Zeira, de llorar no nada más en Bein HaMetzarim, en Tisha B'Av, sino andar con zapatos negros en cualquier día del año. ¿Por qué? Porque él entiende realmente lo que hemos perdido, pero para entender realmente, estar en ese nivel de llanto, por entender la shleimut que podríamos tener, hay que estar en un nivel de shleimut, tal vez no shleimut como había en Beit HaMikdash, pero por lo menos shleimut lo que se puede alcanzar hoy en día para poder entender lo que hemos perdido. Y aquel que está en ese plan de luto por Yerushalayim, zoche veroe besimchata, ya desde hoy, porque ya es porque tuvo el mérito de llegar a estos niveles de entender, y para eso hay que estar en nivel para entender, de nivel de Torah, de Yirat Shamayim, para que entienda lo que hemos perdido. Había gente que no comía carne ni tomaba vino. Había una secta. Todo el año. Todo por Yerushalayim. Sí. Llegó un jajam. Bueno, la verdad es que la Gemara dice que deberíamos de dejar comer carne, deberíamos de dejar tomar vino, deberíamos de dejar todo. Pero como es imposible, por eso lo que hacemos debemos hacer es ciertos símbolos, como dejar un cuadro despintado en la casa. Eso es Shulchan Aruch. Sí, dejar un cuadro despintado en la casa, y hay que poner ceniza cuando uno se casa en la cabeza, y lo es el Yerushalayim Arosh Simchati. Hay que romper un vaso, un plato cuando se hace una alegría. Ciertos símbolos de luto debemos de llevar todo el año, pero no abstenerse completamente de placeres de este mundo, porque esto va contra la naturaleza humana. Pero realmente si podríamos, si no estaría contra nuestra naturaleza, si tendríamos la capacidad de hacerlo, deberíamos de abstenerse de todo esto. Debemos de dejar de disfrutar la vida por completo, porque por lo realmente lo que hemos perdido. Bueno, para terminar con Nehama, con alegría, porque siempre hay que terminar con la Nehama. El pasuk dice en Megilat Eicha, Eicha ita que almaná, como Yerushalayim se convirtió como una viuda. Dice Rashi, que almaná, velo almaná mamash. ¿Por qué dice que almaná? Casi como una viuda, pero no mamash viuda, sino como una aguna. ¿Qué es aguna? Una que su esposo la dejó abandonada y quedó ahí sin esposo. ¿Cuál es la diferencia entre una almaná y una aguna? La almaná ya puede casarse, ¿por qué? Porque su marido ya no regresa, porque ya murió, ya no hay forma que regrese. Pero una aguná la dejó abandonada, desapareció, pero ahí no puede casarse, ¿por qué? Porque es posible que algún día puede llegar. Am Israel perdió Beit HaMikdash, pero no somos almaná, no se murió el asunto. Lo alman Israel. Somos como aguná, o sea, nos ha dejado por mucho tiempo, nos ha dejado como atados, no podemos volver a casar con ningún otro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento es capaz de que regrese. Y eso es la gran Nehama y la alegría que hay. El mismo día de Tisha B'Av, dijimos antes, es día de medio alegría. Kara Alay Moed, no decimos Tajanun. A pesar de que es un día del máximo luto, pero
todavía es un día donde no lloramos, o sea, no decimos Tajanun, decimos Slijot. ¿Por qué? Porque este mismo día sabemos que se va a convertir finalmente en una alegría, porque cuando regrese el marido, cuando regrese la Shekhinah entre nosotros, vuelve a aparecer, vuelve a construir el tercer Beit HaMikdash. Imagínense la alegría de una mujer que su marido la dejó por 2000 años, pero de repente regresa, pero resulta que no la dejó porque quiso dejar, sino porque estaba forzado. Entonces la alegría va a ser muy grande. ¿Se sienta uno en el piso hasta qué hora? 1:40, ¿no? Hasta mediodía más o menos, sí, pero pasando mediodía ya hay que empezar a arreglar la casa, ya se aligera pasando mediodía de Tisha B'Av. Así es. 1:40. Para terminar, para terminar, Magmará y Masejet Megilá cuenta sobre el pasuk Vayipor al Tzavarei Binyamin. Cuando Yosef se encontró con Binyamin, dice Vayipor al Tzavarei Binyamin, y se puso a llorar. Yosef agarró los Tzavarim de Binyamin. ¿Qué es Tzavar? Los cuellos. Pregunta Magmará. Vejikama Tzavarim abulele Binyamin. ¿Cuántos cuellos tiene uno? Tzavar. Vayipor al Tzavar Binyamin. ¿Por qué dice al Tzavarei Binyamin? Amar Rabbi Elazar Bachal Shnei Migdashim she'atidim liot bechelko shel Binyamin ve'atidim licharev. Lloró por 2 Batei Migdash, Arishon y Ashini, que van a estar en el territorio de Binyamin, en Eretz Israel, en Jerusalén, que es la parte de Binyamin, y que se van a destruir. Yosef lloró por los Batei Migdash que van a estar en el territorio de Binyamin. Cuando encuentra a Binyamin después de 22 años que no lo haya visto. Pregunta a los Mefarshim. Ese es el momento de llorar. Ahora debe estar en alegría por haber terminado la separación entre los dos, por el reencuentro. Pero Yosef nos quiso insinuar que el mismo llanto por el Jurban se va a convertir también en un llanto de alegría, porque cada año en Tisha B'Av lloramos por un año más de Jurban, pero a la vez estamos en alegría por un año menos que falta para la construcción del tercer Beit HaMikdash. Esperamos que ya no haya un Tisha B'Av más para festejar un año menos, sino que ya termine y venga este mismo Tisha B'Av, ya el Mashiach, y vamos a festejarlo en Jerusalén.